Una cosa son las uvas, una cosa es la mies. ¿Cuál de las dos cosas representa lo que a nosotros nos interesa aprender de la madurez? ¿Cuál es ese poder que la madurez tiene en nuestra vida? ¿Qué es la madurez? ¿Qué entendemos nosotros en este camino cristiano por madurez? Nosotros, a la luz de la palabra del Señor, podemos ver tres tipos de madurez. La madurez espiritual, que tiene que ver con esos frutos que el Espíritu produce en nuestro espíritu. Esos frutos que va a dar a nuestro espíritu, eso es la madurez espiritual. Pero, ¿cuál es la madurez del alma? ¿Cuál es la madurez del alma que la Biblia habla? ¿De cuál es? ¿De cuál es? ¿Por qué le tiene que decir Juan, le habla y le explica a Gayo y le dice: yo deseo que seas prosperado en todo, pero así como prospera o como madura tu alma? Entonces hay una madurez del alma. ¿Cuál es esa madurez del alma? ¿Por qué muchas veces el alma de la gente no madura? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué a toda la gente se nos hace sorpresivo que nos suceda algo, que nos pase algo, e inmediatamente nuestra pregunta es como si estuviéramos viviendo algo irreal? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Bueno, simple y sencillamente no es que alguien está moviendo los hilos así para decir te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. No. Pero ¿cómo se hace para alcanzar esa madurez del alma? Y bueno, viene la madurez del cuerpo o la madurez de la carne, que como todos sabemos, pues uno va creciendo y decimos está madurando, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos de experiencia y todo lo que nosotros decimos de nuestros hijos ya va a madurar. Cuando crezca va a madurar. Nosotros le llamamos madurez natural a cuando alguien está creciendo y es un jovencito, después un joven, después un adulto, después ya tal vez un anciano, qué sé yo. A eso la gente le llama madurez natural, la madurez cuando el cuerpo alcanza su madurez normal. Pero aún así, ¿cuál es esa madurez normal que nosotros debemos de alcanzar? La palabra de Dios nos enseña a nosotros en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, usted lo ha leído muchas veces, cómo dice que el Señor Jesús dice: el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Nos vuelve a hablar de que había un crecimiento integral, se alcanzaba una madurez integral. Pero desafortunadamente hoy nosotros, al no estar conscientes de qué es lo que nosotros tenemos que cuidar, qué es lo que me conviene madurar. Ahorita le voy a enseñar qué es que le dice: ya mete tu hoz porque ya la mies de la tierra está madura. La pregunta es: ¿soy mies? ¿A dónde va la mies? Cuando en la Biblia, cuando enseña que se viene la cosecha de la mies, ¿dónde pone la mies? Pero cuando vendimian las uvas, ¿a dónde echan las uvas? ¿A dónde echan las uvas? Al lagar. Yo no creo que de Dios y que sean pisadas las uvas. Entonces, ¿qué es la madurez que debo de alcanzar en mi vida? ¿Cuál madurez? ¿La madurez del trigo o la madurez de las uvas? Por eso es que hoy en día, una de las cosas que nosotros podemos ver en el libro de Génesis, que habla como la maldad, dice: la maldad ha llegado a su límite. Es decir, la maldad alcanzó su nivel de madurez. La maldad alcanzó un nivel de madurez que ya era intolerable para Dios. Ya era intolerable. Entonces en ese momento Dios decide que venga el juicio a la tierra, porque ya había alcanzado una madurez insospechada. Entonces nosotros tenemos que entender cómo está caminando nuestra vida, cómo estamos desarrollando nosotros nuestra madurez, a qué madurez hemos estado alcanzando. Por ejemplo,
Si tuviéramos que mirar nosotros nuestra madurez espiritual, ¿qué podríamos decir? Hoy en día la gente confunde madurez con conocimiento. Hoy en día la gente piensa que adquirir conocimiento bíblico, piensa que eso lo hace inmaduro. No, tenga cuidado, porque eso lo hace maduro como uva. Hay que tener cuidado. El problema que se tiene hoy es que la gente ha confundido. La gente ha confundido que entre más camina con Dios, que entre más años tiene en la iglesia, piensa que eso le da madurez. No se equivoque, porque precisamente la gente cae en eso. Cuando nosotros miramos, hermano, cuando la Biblia muestra los pasos para ir alcanzando madurez, ahorita vamos a ver cuál es el poder de alcanzar la madurez. Pero cuando vemos nosotros los pasos para la madurez, fíjese que nosotros vemos el primer paso hacia la madurez en el libro de los Efesios, carta a los Efesios 4:23. Efesios 4:23. Mire cómo dice la versión 60: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero mire cómo dice la Nueva Versión Internacional: ser renovados en la actitud. Ser renovados en la actitud de la mente. Fíjese bien, una cosa es decir, se ha renovado en el espíritu de su mente, y por eso es que la gente no sabe ni qué hacer. Como uno dice, ¿cómo cambio el espíritu de mi mente? ¿Cómo le hago para cambiarlo? ¿Cómo le hago? ¿Se sacará un cassette y se pone otro? ¿Se sacará un chip, una memoria y se mete otra? ¿Cómo le hago para cambiar el espíritu de la mente? Sin embargo, le repito, la Nueva Versión Internacional dice que vaya renovando la actitud de la mente. Es decir, cómo veo la vida, cómo acepto la vida, cómo acepto las circunstancias de la vida. Eso es lo que va a marcar el cambio de actitud que hay en la mente, que eso es lo que va a darte el primer escalón para madurar. Pero mire cómo dice la Biblia en el lenguaje actual. Dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Oiga, ser honestos con ustedes mismos, ser santos de verdad como corresponde a personas que Dios creó para que lleguen a ser como Él. Mire la versión de lenguaje actual, cómo lo amplía con un montón de palabras actuales para que lo entendamos mejor. Entonces dice: ustedes deben de aprender a cambiar completamente su manera de pensar. La pregunta es, mire, usted a cualquier persona dígale, no voy a poder venir, y el otro le dice: no te preocupes. No, si no estoy preocupado, nomás te quiero decir que... Y entonces uno dice: ¿qué onda, verdad? Así como que cada quien está en su rollo, ¿no? Así. Le dijo alguien a otro: ¿cuándo me vas a pagar? No, tú ni te preocupes, no, tu dinero está seguro, nomás que ahorita no tengo, pero no, tú tranquilo, le dijo. O sea, ¿cómo poder nosotros aceptar con otra mentalidad eso? ¿Cómo poder verlo desde otra manera de pensar? Solamente con una mente madura es como se puede hacer, porque precisamente uno de los conflictos más severos que hay en la iglesia precisamente era eso. Por eso dice que Jesús crecía no solo en estatura, no solo crecía en gracia y en sabiduría, porque todos se daban cuenta, todos lo miraban, y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros mismos nos demos cuenta que alguien ya está madurando. Pero sin embargo nosotros seguimos, hermano, con la problemática que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Mire el poder de la madurez. Les dice: quise hablarles como a maduros. Quise hablarles como a maduros, quise traer para ustedes otro tipo de alimento, pero no puedo hablar como maduros porque son niños. Oiga esto, son
niños. Y yo muchas veces me he preguntado cuando leo Corintios, y lo leo una vez, lo leo otra vez, lo leo al principio, lo leo al revés, y siempre lo estoy tratando de leer entendiéndolo, porque el apóstol Pablo reconoce y le dice a los corintios: ustedes no tienen necesidad de ningún bien, no tienen necesidad de ningún don. Había dones, había todo con los corintios, dice, pero son niños. Y ese es el problema, que muchas veces la gente se confunde pensando: tengo un don, el que usted quiera, el don que usted quiera, el don de lenguas, el don de profecía, el don de la sospecha, el que usted quiera, el don que usted quiera tener, no es sinónimo de madurez, no representa que está madurando. El apóstol Pablo les dijo: yo quise hablarles como a maduros, pero no puedo, porque siguen siendo niños. Me imagino que le replicaron, me imagino que ellos le replicaron, y entonces surge una segunda cosa, donde él les dice, les tiene que decir: no entre ustedes hay divisiones, no entre ustedes hay contiendas, no entre ustedes hay disensiones, porque son niños. Entonces quiero que usted ponga atención. ¿Cómo es que puede uno ir cambiando? En no ser niño, en no ser niño. Estaba yo platicando en una reunión de matrimonios. Estaba platicando de los 7 matrimonios que muestra la Biblia diferentes, y por qué no alcanzan la madurez. Entonces hay un matrimonio donde a la mujer, a la esposa, se le trata como a hija. Dice la palabra de Dios que llegó Natán con David y le dijo: había un hombre muy rico que tenía muchas corderas y tenía mucho ganado y era muy rico. Pero había otro hombre muy pobre que solo tenía una corderita, a la cual amaba, alimentaba en su mesa y la cuidaba como a una hija. A ver, diga: como a una hija. Pero vino aquel hombre y se la quitó. Ese debe morir, dijo. Entonces se cuenta cómo es bien fácil que pierda la mujer en el matrimonio cuando le gusta que la traten como hija. Así se la va a llevar el que le diga: te quiero, te amo, porque no necesita esposo, necesita un papá, necesita alguien que la trate como a una hija. Ay, no me dices que me quieres, ay, no me dices que me extrañaste. Cálmate, tú lo que necesitas es un papá. Aló. Y por eso no maduran. Hay otro tipo de esposas que quisieran que las traten como amiga. La palabra del Señor dice, hermana mía, amiga mía. Y hay ese tipo de esposas, son las que andan espiando todos los celulares. ¿Y quién es esta? ¿Y qué no estoy yo para ser tu mejor amiga? No, cálmate, tú no eres mi amiga. No me vengas con choros, no eres mi amiga, eres mi mujer. Dijeran en mi pueblo: eres mi vieja. Sí nos entendemos así, ¿verdad? No, es que yo quiero ser tu amiga. No, mi esposa es más que cualquier amiga. Pero ahí es cuando te das cuenta. Por eso es que la persona quiere. Y a otras les gusta que la traten como hermana. Mire lo que le dijo Abraham a su esposa: mira, dile que eres mi hermana y todo. Sí, claro, no te preocupes. Entonces hay gente que así le gusta que la traten como una hermana. Entonces hay características para cada uno, pero eso es lo que impide que un matrimonio madure. Eso es lo que impide que un matrimonio alcance un nivel, porque una de dos. Bueno, ya mejor ni le digo. Las que quieren que la traten como si fuera su mamá, ya mejor ni le doy la cita, porque ay, Dios mío, ya mejor ni le digo. Ay, Dios del cielo, ayúdanos. Entonces,
La gente no alcanza la madurez porque siguen actuando como niños, siguen actuando con pleitos, siguen actuando con disensiones. Mire, mi hermano querido, es sencillo. Usted ve a cualquier noviazgo y los va a ver, usted sabe que siempre se lo digo, y los ve, te quiero, te amo, bebé, mi bebé. ¿Querrá que la traten como muñeca? Un día un hermano dice que así le decía a su esposa: muñeca, muñeca, y ya venía la hermana, ¿verdad? Pero usted sabe que los años no perdonan, son infelices los años, ¿sí o no? Entonces, al paso del tiempo, la muñeca aquella, pues no, hombre, ya tenía unas greñas que parecía muñeca, pero muñeca vieja, ya sin greñas. Ya ve cómo las dejan los niños, ¿verdad? Y le digo: ¿cómo está la muñeca vieja? Me dijo. Y le dije: ¿ya no le dices muñeca? No, ya pasó el tiempo. Dice: no, ya es muñeca pero vieja. Dice: ya ningún niño la agarrara para jugar. Qué gacho, dije yo. No, hombre, no me distraiga, porque el asunto acá es serio. Entonces, por eso es que precisamente no alcanzamos una madurez, porque el apóstol Pablo dice: son niños. Son niños. No importa cuántos años tengas en el evangelio, no importa cuánto sirvas, no importa en qué área sirvas, no importa qué dones tengas o manejes, les dijo el apóstol Pablo a los corintios: son niños. Son niños, porque hoy la gente piensa que porque empieza a dar sus primeros pasos hablando lenguas y a lo mejor aventando una profecía y piensan que han entrado en una etapa de madurez. No, la madurez no son los dones, la madurez son los frutos. La madurez son los frutos que se van a ir viendo. La madurez no se alcanza por años, la madurez se alcanza por frutos. El Señor Jesús dice: crecía en sabiduría, y mire, Él iba madurando. Diga: iba madurando. Y Él iba madurando. Mire, mi hermano, madurez es que te sientes a la mesa con Pedro. Madurez es que te sientes en la misma mesa con Tomás. Madurez es que te sientes en la misma mesa con Judas, porque uno te va a probar si ya maduraste tu espíritu, el otro te va a probar si ya maduró tu alma, el otro te va a probar si ya maduraste en la carne. Pero usted dice: va a haber fiesta, va a venir Judas, y no, yo no voy. Éntrele a ver si ya maduró. Siéntese a la mesa con Judas, siéntese a la mesa con Pedro, siéntese a la mesa con Tomás, siéntese a la mesa con alguien que le diga: mire, pastor, yo a veces no le creo lo que usted dice. No se preocupe, qué bueno, no se crea todo, investíguelo por usted mismo. Pero que le diga: no cree en mí, entonces ¿qué hace aquí? Esa no es madurez. Madurez es que te sientes a la mesa con un Tomás, que hasta que él dice, hasta no ver, no creer. Sentarte a la mesa, hermano, con un Pedro que te va a negar y te va a negar y te va a negar. Ay, hermano querido, yo ya me imagino el alma de mi Jesús cuando lo negó. Si tú andas con ellos, ya ni los conozco a esos, dijo. ¿Cómo que no, si hasta hablas como ellos? Ellos son los que hablan como yo. Yo que mi Jesús en su alma nomás decía: está bien, Pedrito. Aló. Pero hoy, hoy, que usted le diga a su esposo: a ver, ven para acá. ¿Y ese perfume qué? ¿Cuál perfume? Huele a mujer mala. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Qué? No, a mí no me vas a ver la cara. Ay, Dios del cielo. Ay, no. Madurez es que a veces tu esposito se porte como Judas y de todos modos le haga sus chilaquiles.
Denle un aplauso al Señor, dígale: Señor, muchas gracias, dígale. Pero, ay, hermano, que te haga una traición y ¿qué vas a decir? No, está ingrato, a mí me la hace, me la paga porque no me conoce. A mí el que me la hace, me la paga. No, no has madurado. Pero el día que te traicionen como al Judas y que llegues así todo miedoso, ay, Dios mío, Padre, perdóname, Señor, no me vaya a dar un cacerolazo, a ver qué no. Y todo así llegas a sentarte a la mesa, casi no queriendo, ¿verdad? Cuando oyes que la esposa: siéntate, mira, te hice tu gelatinita que te gusta. Ay, Dios mío, Padre, acuérdate que está escrito que aunque coma veneno, Señor, por favor. ¿Quién sabe si ya le está echando el veneno aquí? Dios mío, me cubro con tu sangre, Señor, ¿verdad? Aló. Esa es madurez, que te sientes a la mesa con ellos. No importa cuántos Pedros haya, no importa cuántos Judas tenga que sentarse a nuestra mesa. Si se sienta más de uno es porque más necesitamos. Entre más Judas tengas es que más necesitas. Aló. Qué mensaje más raro, ¿verdad? Ese sí que está raro, pero esa es la madurez en Dios. Esa es la madurez en Dios. Eso es lo que dice. Por eso, mire, por eso dice, hermano, el primer escalón que nosotros vemos, dice: ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar. Sean honestos con ustedes mismos. Sean verdaderamente santos como corresponde a personas que las ha creado Dios. Hermano, pero si vamos a pensar igual que todo el mundo, entonces ¿para qué decir que somos cristianos? ¿Para qué? Por eso, mire, mi hermano, a veces nosotros no entendemos. Yo platicaba con los hermanos pastores y yo les decía: ¿sabe por qué hay tantas desvirtuaciones? Que si hay judaizantes, que si otros no, que si las raíces hebreas. ¿Y a quién logran arrastrar? ¿A quién logran arrastrar? ¿Sabe? Cuando nosotros vemos la palabra en la Biblia, la palabra revelación. Cuando vemos la palabra revelación, hay dos revelación en la Biblia: revelación con B de vaca y revelación con B de burro. Revelación con B de vaca es cuando viene una revelación de la palabra. Revelación con B de burro es cuando alguien se revela a alguien. ¿Sí me explico? Pero no viene sola, sino que es un proceso. Primero, oiga esto, primero viene la revelación y luego viene la rebelión. Nadie que no tenga revelación se va a rebelar, porque ¿con qué se revela el pobre? Tiene que tener una revelación, luego viene la rebelión y después arrastra a los demás. Al enemigo le revelaron, a él le dijeron, al enemigo le dijeron: tú eres el sello de la perfección, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Sí se recuerda? Hasta que se halló maldad. Entonces fíjese todo lo que le revelaron. Con esa revelación que tenía, entonces él dijo: subiré y seré igual que Dios, porque ya me revelaron que yo soy el sello de la perfección. Ya me revelaron que yo. Y entonces viene la revelación. Se empieza a revelar: subiré, me sentaré a los lados del norte, pondré mi estrado ahí junto al del Señor, estaré sentado en la mesa de los dioses. Se reveló. Y entonces vino a arrastrar a los demás ángeles con la revelación que le dieron y con la rebelión de lo que él iba a hacer. Él les dijo a estos: yo voy a ser igual que Dios. Así es de que el que me quiera seguir, vénganse, porque yo voy a poner mi estrado, yo voy a estar allá, yo me voy a sentar ahí con él. Y entonces lo arrastró.
Lo mismo pasó con Pedro. A Pedro le dijeron: a ti te digo que tú eres Pedro, a ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te digo que te voy a dar las llaves. Entonces vino a su corazón la revelación. Entonces él ya tenía la revelación, y entonces él empieza a compartir esa revelación con los Gálatas y les dice a los Gálatas: circuncídense, miren esto, y les empieza a transmitir y los arrastra. Y dice Pablo, en su hipocresía arrastró a muchos hermanos por inmadurez, porque no supo aceptar la revelación de parte de Dios. Y entonces se la empieza a transmitir a los demás para empezar a arrastrarlos. Por eso es que la palabra de Dios, el Señor les dijo: yo crezco en sabiduría, en conocimiento, pero lo demuestra. Empieza a demostrarlo, y a la hora de comprobarlo, hermano, él estaba a la mesa con Tomás, hermano. Él estaba a la mesa con Pedro. Él estaba a la mesa con Judas. Y todavía hasta dijo: cuántas ganas tenía de sentarme con ustedes. Imagínense que usted le diga a un traicionero, a alguien que lo engañe, y que le diga: ay, no sabías cuántas ganas tenía de echarme este cafecito contigo, con panito dulce. Ni se la creería. ¿Aló? O a lo mejor diría: bueno, sí, está bien, porque las penas con pan son buenas, dije. Pero ¿quién va a aceptar a su mesa a un Judas? ¿Quién? Pero esa es la madurez. Ahora fíjese bien, nosotros vemos el segundo punto. Mire, Romanos 12:2. Romanos 12:2, la versión 60, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire cómo dice la Nueva Versión Internacional: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante, oiga esto, mediante una renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. Pero mire la del lenguaje actual: ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Mire, hermano, la recomendación para la madurez: ya no viva como vive todo el mundo. Al contrario, cambie su manera de pensar. Ya no piense como todos, porque ese es el problema. Que todo mundo, hermano, queremos seguir viviendo exactamente como en el mundo. Queremos vivir como se vivía en el mundo. Queremos ver la vida como la mirábamos en el mundo. Y eso es lo que ha estado originando la inmadurez de la iglesia. Y mire, mi hermano, híjole, es que, mire, por eso el tema yo le quería llamar el poder de la madurez. ¿Sabe? La madurez nos va a dar siete poderes, alcanzar una madurez, 7 poderes. Pero el primero, que ya no le voy a leer porque no me va a dar tiempo, pero el primero dice la palabra de Dios, oiga, que cuando Jacob trabajó por aquella muchacha para casarse y que le dieron a la otra, le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué, si trabajé primero por Raquel, me entregas a Lea? Y él le dijo: no se acostumbra en esta tierra a dar a la menor, sino a la madura primero. ¿Sabe? El Señor no va a buscar una iglesia inmadura para las bodas del Cordero. Tendrá que ir escogiendo,
tendrá que ir sacando la poca mies que alcance a madurar. Tendrá que sacar a uno de acá, uno de allá, otro de más para allá, a los que alcancen esa madurez para llegar a ser de la esposa. Por eso dice que si quieres madurar, dice, ya no pienses como piensan los demás, ya no actúes como actúan los demás. Porque hoy para casarse lo que menos les importa es si ya maduró la persona. Hoy le dice que lo quiere, que lo ama, que sin usted no puede vivir, pero mañana, ¿qué cree? Le pasa a dos por enfrente. ¿Aló? Y le va a poder decir, tú dijiste, tú también me dijiste, no te hagas. ¿Aló? ¿Por qué nos debería de pasar eso? Si deberíamos de cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué les debería de seguir pasando a nuestros jovencitos creer todo lo que le dicen, dejarse envolver, embaucar por ya mejor ni digo gorgojo porque se enojan? Sí, ya me han escrito varias veces. Ya mejor no digo. Pero uno por más que les dice, tenga cuidado, pues, no agarre cualquier gallo, pues ya. Pero parece que le dice, mire, láncese con el primero que pase. Y mire, y el primero que pasa y mañana le dicen, no puedo vivir sin ti, te amo, llenas mi vida. Y uno dice, ay Dios del cielo, si ayer ni lo conocía y estaba tan contenta también. Ayer ni lo conocía y hoy ya dice que no puede vivir sin él. ¿No conoces esos, pastor? Porque seguimos pensando. Por eso es que el poder de la madurez es que por lo menos me garantiza ser de la esposa. Me garantiza ser de la esposa. Número 2, mire lo que dice. Esto es sumamente importante. Mete tu hoz y ciega. Fíjese que no a todos. Mete tu hoz y ciega porque la mies, ya la mies está madura. No todos van a madurar. Entonces lo segundo que hace el poder, dígale que está a su lado, seguro que me van a arrebatar. Seguro. ¿Por qué? Porque he alcanzado la madurez. Estoy madurando, estoy cambiando, estoy avanzando. Se miran mis frutos. Pero uno de los terribles problemas hoy en día, hermano querido, es que desafortunadamente la gente sigue creyendo, sigue pensando que con todas sus mentiras, con todos sus pecados, con toda su manera de vivir, y piensa que lo van a arrebatar. Y piensa que va a formar parte de la esposa del Cordero. Y piensa que un día podrá decir el Señor, ven, siéntate aquí conmigo y tú vas a juzgar conmigo a las 12 tribus de Israel. Dígame cómo. Por eso, mire este tercer punto. Mire este tercer punto para la madurez. 1 Timoteo 4:7. Oiga, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad todo aprovecha. Mire, eso es lo que dice la versión 60. Pero mire lo que dice la Nueva Versión Internacional. Rechaza, oiga esto, rechaza estar hablando de leyendas del pasado, profanas y otros mitos semejantes. Mire cómo dice la Biblia de los hispanos. Oiga, pero nada tengas que ver tú con todas esas fábulas profanas y dichos. Pero aquí dice de otra manera, dice propios de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Mire cómo dice la traducción del lenguaje actual. No prestes atención, oiga, a historietas falsas que la gente inventa.
Más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Mire lo que dice: no prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Y tal parece hoy en día que este pasaje estuviera al revés. Como si fuera al revés. Préstale atención a todos los chismes que te lleguen. A algunos será verdad. Aló. Porque la gente va a creer los chismes, hermano. Pero la palabra. Pregúntele a que está a su lado, dígale: ¿usted cree la palabra o cree los chismes? No, pero acá entre nos, dígale. Pues. Oiga, mire, rápidamente, número 3, el poder de la madurez. Colosenses 2:6, Colosenses 2:6, ¿cómo dice, pastor? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cuál te dije? Colosenses 2. Primera de Corintios, ¿no? Primera de Corintios 2:6. Creo que no le puse si era primera o segunda, Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Oiga lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría solo entre los que han alcanzado madurez. Solamente entre ellos. Pero mire cómo dice esta versión. Dice: entiéndanlo, que solo la sabiduría la hablarán los que maduren. Oiga, los que maduren. Una sabiduría que no es de la tierra, ni de ningún gobernante de este siglo, porque esa sabiduría perece. Entonces, fíjese bien, hay cosas en la Escritura que nosotros deberíamos de saber, que deberíamos de conocer, pero desafortunadamente ese tipo de sabiduría solo está para hablarla en madurez. Cuando no hay la madurez adecuada, hermano, la gente no lo acepta. La gente no lo entiende. Fíjese, no sé si has oído un dicho que dijo Gandhi: los cristianos tienen el Cristo más hermoso, más grande que jamás ser humano haya conocido. Pero ese Cristo tan hermoso, tan grande y poderoso tienen los cristianos o los seguidores que ningún otro Dios haya tenido. Por eso no soy cristiano, aunque amo al Señor Jesucristo, dijo. Oiga. Pero ¿sabe por qué a veces? ¿Por qué no se puede hablar eso? ¿Por qué no se puede hablar eso? ¿Por qué usted y yo exigimos tener un Dios todopoderoso si nosotros no la armamos todavía? Aló. Pero claro, no aceptaríamos hablar eso a menos que haya madurez. ¿Sabe? Cuando no hay la madurez no se pueden hablar los misterios. Una vez platicando, y mira, y apúntalo, investígalo. Una vez platicando con unos estudiantes de doctorado en la universidad, y yo les decía que el problema más terrible que hay es cuando nosotros mismos no nos ponemos en tela de juicio. ¿Por qué Pablo les dijo a los de Berea que revisaran lo que él decía? ¿Sabes lo que decían de Pablo? No solo los de Berea, todos decían: qué raro. Pablo en ninguna de sus cartas dice: así dice Jesús, así dijo Jesús. Solo mi evangelio, esto lo digo yo,
esto lo mando yo. Yo no escribí la Biblia. Pero cuando tú hablas algo con un no, ya la torció, no, ya torció la Biblia. No, si yo no la escribí, yo solamente estoy diciendo lo que cuando lees y buscas, dices, ¿por qué nunca dice? Jesús dice, Jesús dijo, ¿por qué? Así como cuando usted habla con alguien y le dice, ¿por qué el libro de Esther no menciona el libro de Dios para nada? Y nosotros decimos que ese es el libro que enseña la sombra de las bodas del Cordero. Y hablamos que los 7 eunucos que prepararon a Esther, decimos que ellos son los 7 espíritus de Dios. Pero no habla de Dios ni una sola vez. Pero no lo puedes hablar con un inmaduro, porque luego decir, no, ya están torciendo la Biblia. No. Léale, sea como los de Berea, busca. A ver, voy a apuntar esto que dijo este viejo, a ver si es cierto que tiene razón. Pero no va a poder aspirar a esos secretos. No va a poder aspirar a esos misterios de la palabra. ¿Por qué? Yo le podría explicar por qué el apóstol Pablo no hace mención de eso. Yo le podría explicar. Pero la persona que no está preparada para oír esos misterios que dice que no son de este siglo, no son para los de abajo, son solo para los que han alcanzado madurez. ¿Por qué cree que mucha gente se ofende cuando se habla de la palabra de Dios como se debe de hablar? ¿Por qué cree que mucha gente se ofende? ¿Por qué cree que mucha gente, tantos problemas que hay en los matrimonios? Usted sabe cuánta gente tiene dudas en los matrimonios, que si tocar a su esposa es de Dios, que si no es pecado, que si prender la luz es pecado, que si con la luz apagada. Yo digo, Dios mío, qué locuras son esas. Pero no se puede hablar con la madurez porque la gente se ofende. ¿Se recuerda que a mí me dio mucho gusto que la vez pasada que vine hablamos con las jovencitas? ¿Se acuerda? Con las doncellitas. Vi que vinieron algunos padres. ¿Alguno que están aquí vino? No. ¿Sí estuvo bien lo que les enseñamos? No. ¿Por qué a veces no se puede hablar? Por eso les dije, voy a hablar uno para todas las señoritas, para todas la que quiera venir. Y si no es señorita usted, o sea, me refiero a la edad, puede venir y se nos sienta allá atrásito. Tampoco le garantizo que le demos de cenar. Oye, ¿sí les vamos a dar de cenar o no? Pero ya le dijiste aquí a los macizos. ¿Por qué no saben decir que no? ¿Por qué? ¿Por qué una jovencita no resiste una presión? La presión. Cuando usted las oye que se queja, no, pues es que me dijo. ¿Y qué? No, pero es que me dijo. No, pues es que me amenazó. Amén, pero ¿qué? ¿Tú no tienes lengua, no tienes palabra? Y si te amenaza, ¿no puedes amenazar tú también o qué? Pero mañana, al clamor de padres, le voy a enseñar qué tipo de hijas o hijos creaste, creciste, engendraste, perdedores o vencedores para este tiempo.
Dale un aplauso, señor. Así es de que mañana a las 9 de la mañana, si quiere venir, y en la noche todas las señoritas son bienvenidas. A ver, dígale así a una señorita por ahí cerca, dígale, mañana te esperan aquí. No sé cómo le van a hacer, dile, pero te van a dar de cenar. No sé cómo le vayan a hacer porque ya está viendo la macizura andando, ¿verdad? No hay más que decir, ¿verdad? A ver, ya se decidió otro ahí. ¿Cuántos van a cooperar? Ese es el terrible problema cuando no se puede hablar de eso. ¿Por qué no se puede hablar? ¿Por qué? ¿Sabe? Cuando nosotros nos damos cuenta de la inmadurez que vienen arrastrando nuestros hijos, tuvieron que haberla heredado de nosotros. Tuvimos que habérsela heredado nosotros. Nosotros tuvimos que haber trasladado eso, ¿sabe? Cuando David le dijo al rey, rey, entrégame a tu hija, ya vencí al gigante. Y usted ve que le dijo, tráeme 50 prepucios de filisteo. Yo le pregunto, ¿debemos de tomarlo así literal como está ahí? Entonces, ¿usted cree que David llegó con su cuchillito? Permiso. No, digo. ¿O cuál es la interpretación correcta? Que tiene que tener eso. Pero eso ha generado tanta inmadurez en los matrimonios, porque David, con la edad que tenía cuando venció al gigante, a esa edad ir a hacer lo que le mandaron a hacer con los prepucios. ¿Cuántos años tenía David? 17 añitos, tranquilito, no andaba ahí con las hermanas ni con nadie, aunque era hermoso el tipo, dice la Biblia. Ha de haber sido famoso, mataba leones, mataba osos. Si hoy se animan con un gordo de la lucha, que no se hubieran animado con el buen David. Hermanos, esto es serio, Dios mío. Ay, Dios mío, ayúdame con esta gente porque... Ay, Dios mío. Entonces, cuando David regresó, entonces, al hacer todo lo que hizo David, él ya había tenido esa vista con los filisteos, lo que usted guste. Cuando él viene a tomar a la hija, su relación íntima, ¿cómo cree que era? Una relación santa de cristianos, o vino a portarse como hacen los filisteos. ¿Por qué cree que los matrimonios que se casaron en el mundo y que aprendieron la relación íntima sexual al estilo filisteo y llegan aquí y quieren seguir igual, y entonces la esposa pega el grito en el cielo y no, pues que sí, que para allá, todo el rollo, pero como no hay madurez, no se puede hablar? Como la gente se exalta, se ofende, prefiere callarse y prefiere vivir una vida, hermano, frustrada, amargada, insatisfecha íntimamente por no saber qué hacer.